gracias a todos por su conexión. La verdad es que estamos emocionados como siempre, y contentos de saludarlos, de platicar con ustedes. Más que nada también de que siempre escuchar a Jorge, aunque yo trabajo directamente con él, la verdad es que siempre me llevo muy buenas cosas. Entonces esperamos que también esto sea una plática didáctica, retadora, pero también motivadora, ¿no? Al final, eso es lo que estamos buscando para el próximo año. Y, y entonces de ahí van a surgir bastantes cosas padres, ¿no? Para el próximo año. Entonces, Jorge, por favor, si quieres ir comenzando con esta plática. Muchas gracias. Buenísimo. Oigan, pues bienvenidos todos. Como dice Memo, la verdad muy emocionados y contentos de que este día haya llegado, porque más allá de la información que les vamos a compartir, que de entrada lo que les quisiera decir es, primero que nada, un disclaimer que esto no es una plática de economía, o sea, no es una plática económica, pero sí vamos a traer a la mesa diferentes fuentes de información e información que en un momento dado nos puedan apoyar y nos puedan sugerir cuáles van a ser los retos hacia la planeación del 2023 y en un momento dado cómo nos podemos preparar para esto, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo más importante y la inspiración, digamos, de esta plática tiene más que ver que hoy, 31 de agosto, estemos sembrando la semilla para que comencemos a prepararnos para esa planeación del 2023. La verdad es que cada compañía tiene sus tiempos diferentes. Hoy en la mañana estuve en una sesión en donde ya una compañía estaba platicando que llevaban ya semanas planeando el 2023, ¿no? Y a veces hay otras compañías que llega diciembre y todavía nos estamos poniendo de acuerdo para planear el año siguiente, ¿no? Entonces, yo creo que la parte más importante de esta plática es sembrar la semilla para que comencemos un proceso y de alguna manera comencemos a prepararnos para que esta planeación sea lo más productiva posible. Vamos a comenzar primeramente hablando un poco de lo que son los retos del 2023 que en un momento dado se ven, y de hecho, déjenme pasar el chart. Vamos a hablar principalmente de 7 retos que quisiera compartirles. Estos retos tienen diferentes ángulos y en un momento dado están soportados por información diferente, pero posiblemente es información que va a ser relevante para comenzar nuestra planeación hacia el año siguiente. Y si quieren, vamos a comenzar con el primer reto. El primer reto tiene que ver básicamente con la desaceleración económica que estamos viendo en términos generales. Es una realidad que la economía se está alentando y básicamente por diferentes razones. Primero, una difícil coyuntura económica global. La recuperación que se está dando económica después de la pandemia está siendo dispar, es decir, no se está dando al mismo ritmo en los diferentes países. Estamos viviendo todos aquí en México y en la mayor parte de los países un ambiente inflacionario en donde estamos teniendo niveles de inflación que en algunos países no se veían desde los años 80 o 90, dependiendo del caso. Y estamos teniendo un apretamiento monetario en el sentido que los bancos centrales de cada país están tomando decisiones, sobre todo con respecto de las tasas de interés, para poder en un momento dado manejar la situación económica y tratar de controlar la inflación de manera diferente en cada país, pero es una realidad que está sucediendo en casi todos. Y bueno, los conflictos geopolíticos que conocemos, principalmente la guerra de Rusia con Ucrania, en donde la verdad es que parece una guerra sin fin y en donde inclusive se están usando los recursos naturales como arma política para continuar con la batalla, ¿no? Entonces, todo esto está afectando a la economía. Sin embargo, vamos a analizar algunos números que básicamente son de la encuesta del Banco de México acerca de los pronósticos del crecimiento del Producto Interno Bruto para México. Entonces, aquí les pedía que pongan su atención en la tabla que tenemos acá, en donde básicamente, y atraigo su atención hacia la parte de la media, que normalmente es el número que más nos gusta usar, porque al final del día es un promedio. El estimado hasta el mes de julio del Banco de México de crecimiento del PIB para el 2022 sigue siendo 1.78%, es decir, alrededor del 2%,
básicamente soportado por los crecimientos de los últimos 2 trimestres. Pero aquí lo importante, y yo les pediría que en esta plática no se claven tanto en el absoluto de los números, sino un poquito más en las tendencias. Lo que dice la encuesta de analistas del Banco de México es que para el 2023 la realidad es que inclusive se espera que se vea direccionalmente un crecimiento un poco menor al que estiman que tengamos en este 2022, otra vez alrededor del 1.5%, pero el 2023 en términos generales no parece ser un año en donde ya vaya a haber una recuperación franca, sino hasta el 2024 en donde volvamos a acercarnos a crecimientos del 2%. Entonces, otra vez, direccionalmente, las medias de crecimiento que se manejan en estos estimados no pareciera que nos indiquen que el año 2023 va a ser un año donde podamos pronosticar un crecimiento muy optimista. Yo creo que esa es la primera variable que podemos tener en consideración para nuestras planeaciones del año que viene. Siguiente, la economía va a seguir teniendo una falta de dinamismo a mediano plazo y esto básicamente causado por la falta de inversión principalmente privada. La verdad es que el gobierno ha comenzado a liberar inversión pública a partir más o menos del 2017 a cuentagotas y no necesariamente en infraestructura, pero lo que es una realidad es que desde entonces la verdad es que la inversión privada está detenida, no hay mucha confianza para invertir en el país necesariamente y esto es algo que no necesariamente le da dinamismo a la economía. Ahora, hay que decir algo importante y otra vez de acuerdo a los números que se ven en estas encuestas. La verdad, hasta el día de hoy, no necesariamente por el plan del gobierno, pero el país se ve con sólidos fundamentos macroeconómicos en varios aspectos. Finanzas públicas sanas, las cuentas externas son razonables, la política cambiaria ha sido bastante predecible y no necesariamente influenciada de manera agresiva, sino básicamente controlada por las fuerzas del mercado. Y la política monetaria de México ha sido moderada, atenta a lo que está haciendo la Fed, pero la verdad es que se ha logrado mantener el gap entre las tasas de interés de Estados Unidos, que están en los niveles del 2,5%, y las tasas en México que van más hacia los niveles del 8-9%. Entonces, ese gap es el que también nos ha ayudado a tener un tipo de cambio estable y en donde al final del día se traduce en tener sólidos fundamentos macroeconómicos hasta el momento. Podemos debatir si el plan del gobierno tiene que ver o no con esto, probablemente no, pero la realidad es que hoy podemos concluir que México hasta el momento no se ve en mala forma económicamente y bueno, este es el primer reto hacia adelante. Algo que les quisiera comentar acerca de esto es que esta información que estamos presentando es una parte de la información. Evidentemente hay muchas otras fuentes de información que si inclusive ustedes tienen información diferente a lo que vamos a presentar acá, que en un momento dado pudiera agregar a la mesa, por favor no duden en intervenir en cualquier momento. Entonces, primero, desaceleración económica. Segundo reto, como platicamos ahorita, tiene que ver con la inflación. Este fenómeno continúa de manera global y local. Los efectos de la pandemia están persistiendo más de lo esperado. Algunos de nosotros pudimos haber pensado que en el momento en donde ya la pandemia cedía, se iba a acabar este problema y la realidad es que no. Hoy estamos viviendo el latigazo de la pandemia y lo estamos viviendo aparte de una manera escalonada. Estados Unidos tal vez va un poco más adelante de nosotros y es probable que lo que veamos en los futuros meses sea lo que está viviendo Estados Unidos en este momento. Seguimos con altos precios internacionales de la materia prima, en donde por la escasez de insumos esenciales, por problemas de logística y cuellos de botella en todo este tema de la cadena de suministro, los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, en donde, como dijimos, hay productos y combustibles que en un momento dado están escaseando y se están usando hasta como para controlar a ciertos países o ciertas situaciones. Entonces, todo esto al final del día está afectando la parte de la inflación y hoy estamos viendo niveles de inflación que no veíamos hace muchos años. Cuando vemos y analicemos otra vez la tabla que tenemos acá, otra vez información de la encuesta del Banco de México,
en donde, otra vez viendo la inflación general en la encuesta al cierre de julio, lo que se espera para el final del 2022 es que la inflación cierre alrededor del 8% de manera anual. Para 2023, si lo vemos en los siguientes 12 meses al terminar el 2022, es interesante la tendencia y otra vez, sin entrar tan a detalle a los números absolutos, pareciera que lo peor que vamos a ver en términos de inflación, de acuerdo a estos números, va a ser en el 2022. Lo que se espera es que en el 2023 la inflación empiece a ceder, muy provocado por las acciones de los bancos centrales y muy provocado también porque se empiece a aligerar este evento de la pandemia, ¿no? Entonces, si bien vamos a seguir viviendo un ambiente inflacionario, podríamos esperar que esto empiece a ceder durante el 2023, de acuerdo a las estimaciones. Y no será hasta el 2024 que volvamos a ver niveles de inflación al año de ya los rangos del 3 y pico por ciento, ¿no? Entonces, otra vez, tomará aparentemente hasta el 2024 que regresemos a niveles como los que conocíamos antes, y es probable que en el 2023 empiece a ceder este tema de la inflación. Algo que quisiera compartirles con respecto de esto, y sin ser optimistas, es esta gráfica es interesante, que básicamente es del INEGI, donde nos hablan del promedio de la inflación durante más o menos 20 años, en donde es interesante que el promedio ha sido alrededor del 5%, tomando en cuenta que ahí tuvimos situaciones como la devaluación y la crisis económica del 2008, y bueno, de ahí en adelante pues ha habido altas y bajas en la inflación. Pero algo que es interesante de esta gráfica, otra vez sin entrar a detalle en los números, es que de ninguna manera estamos a los niveles que vimos de inflación en los años 90 y especialmente en la devaluación del 94 y en esa crisis financiera que se tuvo, donde sí llegamos a ver inflaciones del 20, 30 hasta el 50% en la devaluación del 94. Entonces, sí, estamos en un ambiente inflacionario, sí, ya estamos a los niveles o un poco más altos que en la crisis financiera del 2008, pero de ninguna manera estamos a los niveles de los años 90 o de los peores momentos de los años 90, ¿no? Entonces, creo que es interesante esta gráfica que de alguna manera nos aclara eso. Y otra cosa que vale la pena comentar es que si desglosamos la inflación, y aquí les pidiera que lleven su atención a la última columna, donde básicamente vemos la inflación de los últimos 12 meses. Sí, la inflación ya está llegando de manera general alrededor del 8%, pero las diferentes categorías tienen diferentes niveles de inflación. Si ustedes se fijan, donde más se está viendo es en la parte de alimentos, bebidas y tabaco, y varía dependiendo de las diferentes categorías que analicemos. Hoy leí un artículo y seguro muchos lo vieron, que la inflación de la cebolla ha sido como de 30 y tantos %, ¿no? Entonces, cuando uno va al súper ya se nota. Sin embargo, a la hora de planear hacia adelante, traten de disectar lo más posible estos números de acuerdo a la categoría donde ustedes estén operando para tratar de ver en un momento dado un posible estimado de inflación que se esté teniendo en el momento y que en un momento dado se tenga que tomar hacia adelante, ¿no? Algo muy importante es que obviamente todos pensamos en subir precios para estar de alguna manera compensando los efectos que estamos teniendo del alta de insumos y este tipo de cosas. Sin embargo, no necesariamente los canales, por ejemplo, hablando de retail, nos van a permitir subir los precios en los niveles que nosotros queramos, ni en los momentos que nosotros queramos. Entonces, vamos a tener, y la sugerencia acá es analizar el mejor estimado de la inflación que podamos tener para nuestra categoría en el año siguiente y tratar de hacer un plan que de alguna manera nos lleve a un objetivo que permita seguir siendo rentables nuestros negocios y tratando de ver qué tan realista y hasta qué punto podemos subir los precios en las categorías que estemos operando, porque no necesariamente va a ser posible al 100%. ¿Sale? Tercer reto del que vamos a hablar, el tipo de cambio, que ya lo hemos estado discutiendo un poco acá.
Hasta el momento, la realidad es que a todos hasta un poco nos ha sorprendido lo que hemos visto en términos del tipo de cambio con respecto del dólar y obviamente con respecto del euro, que hace un par de semanas inclusive estuvo abajo de los 20 pesos. La política cambiaria ha estado estable y algo bueno es que realmente ha estado sujeta a las fuerzas del mercado. No ha tenido el gobierno que tener una intervención agresiva como para poder controlar el tipo de cambio, y esto debido a varias situaciones, ¿no? Primero, las reservas internacionales de México están en una muy buena posición ahorita, estables a pesar de la pandemia e inclusive ya a niveles más altos que el 2019. El saldo de la Reserva Internacional, como platicábamos, inclusive está 10% arriba ya de la prepandemia, lo cual es un número bastante sano. Y hay otras razones por las cuales también tenemos esta estabilidad. Primero, como comentábamos, el diferencial de tasas de interés contra Estados Unidos, que de alguna manera no motiva que haya una fuga de capitales mayor de manera general. Sí hay que decir que se habla que está habiendo una fuga de capitales hormiga, que poco a poco están saliendo ciertos capitales hacia ciertos países, pero mientras existe este gap con Estados Unidos, posiblemente no vaya a ser de manera agresiva. Segundo, como ya lo vimos, la tasa en México de CETES, y aquí se muestra bastante específico, para el 2022 se espera que cierre alrededor del 9 y pico %, tal vez casi llegando al 10. Y algo muy importante es que el Banco de México ha sido bastante moderado en términos de la política monetaria. Las tasas de interés mantienen un gap adecuado contra Estados Unidos, pero tampoco ha sido una política exagerada que en un momento dado provoque cambios drásticos. Entonces, de manera general, y lo vemos en la gráfica, otra vez atrayendo su atención hacia la media, para 2022 el tipo de cambio se espera que esté abajo de los 21 pesos. Para 2023, más o menos en el mismo nivel, en donde sí, tal vez regresemos a los 21 y picos, etcétera, pero tampoco se estima que haya un cambio agresivo en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, con la información que se tiene hasta el momento, aquí es donde estamos y el tipo de cambio no parecería ser un riesgo mayor. Riesgo número 4, ¿qué está pasando con el consumo? Y yo creo que es algo que vale la pena tomar en cuenta hacia adelante. Definitivamente sigue existiendo una brecha en el consumo privado con respecto de los niveles de la prepandemia. Los servicios inclusive permanecen a nivel de febrero del 2020, es decir, inclusive ya iniciada la pandemia, pero la realidad es que el consumo de bienes ya se está recuperando. Sin embargo, la demanda está muy satisfecha más con importaciones que con producción local. Sin embargo, los bienes se están recuperando y a diferencia del 2008, algo que es muy importante, no existe una crisis de bienes duraderos. Es decir, estos bienes que en un momento son un poquito más de mediano plazo, la realidad es que no han sufrido tanto como en un momento dado se vio en el 2008, en esta crisis financiera de ese año, que fue un poco diferente. Ahora, hay varias razones que son interesantes de analizar acá. Primero, las remesas siguen estando muy positivas. Y aquí hay un efecto bien interesante, porque mientras en Estados Unidos, con todos estos apoyos que dio el gobierno y en donde muchos hemos escuchado que la gente no quería ni trabajar, la realidad es que el salario mínimo se ha incrementado significativamente, inclusive en algunos casos llegando a hablar a niveles de 25 o 30 dólares la hora que se paga en Estados Unidos. Pero muchos de estos trabajos son los trabajos que toman los mexicanos que están allá en Estados Unidos y que por lo tanto están teniendo más disponibilidad económica para mandar más dinero a México, lo cual también nos está ayudando, ¿no? Interesante, el consumidor sí se vio golpeado en la confianza que tiene hacia el consumo durante la pandemia, pero si se fijan en la gráfica que tenemos acá, más o menos rápidamente el nivel de confianza ya ha regresado a los niveles del 2019 prepandémicos. Entonces, el consumidor ha recuperado la confianza rápidamente, probablemente porque no necesariamente está siendo o sintiéndose impactado tan negativamente como podría ser por la inflación. Y lo que hicieron muchas compañías después de los 2 primeros años de la pandemia, específicamente en este 2022, es que después de haber recortado sueldos, de haber limitado beneficios, de haber dejado ir gente,
muchas compañías en este año sí subieron sueldos para tratar de recuperar la confianza de los colaboradores. Y eso de alguna manera, pues, actualizó el poder de consumo de los consumidores durante este año, ¿no? Veamos qué pasa hacia adelante, pero esta también puede ser una razón por la cual el consumidor tiene confianza. Y bueno, también ha habido numerosos programas sociales, como sabemos, de parte del gobierno para dejar ir dinero en diferentes frentes de la población, que también ha ayudado. La ANTAD, hasta julio del 2022, reporta crecimiento acumulado de doble dígito en las tiendas de autoservicio departamentales y especializadas. Entonces, el consumo está regresando, la gente tiene confianza hasta el momento y por lo pronto no está siendo tan afectado como pudiéramos pensar por la inflación. Sin embargo, hacia adelante sí existe un posible gap entre lo que pueda ser la compensación y la inflación hacia el año siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez las empresas no vayamos a ser capaces de subir los sueldos o de subir los sueldos al mismo nivel en el que pueda cerrar la inflación en este año contra el año anterior. Entonces, ahí es posible que se cree un gap entre el dinero que tenga la gente y lo que estén costando los productos de manera muy coloquial, en donde el consumidor tal vez ya la vaya a pensar y en ese momento ya haya un efecto posible en el consumo. Entonces, este es uno de los riesgos que vale la pena considerar para el año que viene. Riesgo número 5, la cadena de suministro, de la cual todos hemos escuchado. La realidad es que persisten las interrupciones de la cadena de suministro a nivel mundial. Los costos de flete altos continúan, aunque en algunos casos ya se empiezan a ver reducciones contra el 2021. Lo que hemos escuchado de nuestros clientes de Schneider Logistics y de Maersk, que también por ahí veo a Angie Martínez conectada, es que principalmente en los fletes marítimos está empezando ya a reducirse o a verse una reducción en los costos que se llegaron a ver el año pasado o en el 2020. En los costos terrestres de fletes, no tanto, ya empieza a haber una reducción y en un momento se espera más que en el 2023 se estabilice. Pero de manera direccional, esto es lo que estamos viendo en el mercado. Sigue habiendo retrasos en la producción por suministro limitado de materias primas y de productos básicos que en un momento dado no han estado tan disponibles y eso limita inclusive la producción local por no contar con los insumos correctos. De lo que hemos hablado todos y hemos escuchado, la escasez de chips y componentes electrónicos continúa. Lo hemos visto en el mercado traducido en la limitante de existencias de autos nuevos o de ciertos aparatos electrónicos, etcétera, y eso todavía continúa. Y acá hay 2 o 3 recomendaciones que en un momento dado son interesantes de diferentes fuentes, ¿no? Una que me llamó mucho la atención es que hay una recomendación de pensar en nuestros planes hacia el año que viene, de cómo podemos duplicar inclusive nuestra inversión en tecnología para poder digitalizar y fortalecer la cadena de suministro. Preguntémonos cuántos de nosotros tenemos un proceso de planeación de la demanda y compras verdaderamente formal, verdaderamente establecido y sobre todo apoyado con tecnología. Muchos de nosotros hacemos nuestra planeación en Excel, que no tiene nada de malo hacerla en Excel, pero la verdad es que se habla mucho de incorporar tecnologías que no necesariamente son muy caras, pero que nos ayuden a optimizar los inventarios y el producto que vayamos a tener disponible para poder vender el año que viene. Segundo, también muy interesante, al planear, a veces tendemos a tratar de planear hacia los grandes proyectos, ¿no? Que definitivamente es algo estratégicamente correcto, pero tenemos que balancear con las necesidades del día a día. Al final, tenemos que proteger la operación, tenemos que proteger los básicos para asegurar que vamos a tener lo necesario para poder optimizar nuestra operación, en conjunto con no olvidar esos grandes proyectos que en un momento dado nos puedan ayudar a mover la aguja. Y algo muy importante, adoptar un proceso de gestión de crisis escalable. Tenemos que preparar a nuestros directivos y a nuestros mandos medios a reaccionar rápido, a ser ágiles durante los siguientes meses
porque no va a haber una fórmula que resuelva todo con mucha anticipación. Vamos a tener que ir jugando las cartas de acuerdo a lo que veamos y que en un momento dado, pues son condiciones que se van a ir dando en el día a día y tenemos que ser capaces de reaccionar y que todos estemos conscientes de que eso es lo que se necesita en este año, ¿no? Por otro lado, algo que se sugiere también es muchas compañías dependíamos del sourcing de importación para en un momento dado poder surtir los insumos que necesitábamos o inclusive producto terminado en el país. Una sugerencia, y de hecho mucho de lo que está pasando en Estados Unidos y también en México, es que en lugar de voltear a ver a Oriente, en lugar de voltear a ver a China para la importación de los productos, tratemos de buscar sourcing local. En un momento dado, voltear a ver qué capacidades tiene el mercado mexicano para que en un momento dado podamos surtir localmente en lugar de estar importando insumos y productos de otro lado. Hay una oportunidad importante para aquellos que tengan capacidad de surtir productos a Estados Unidos, de que Estados Unidos está volteando ahorita a ver a México para ver si se puede sustituir parte del sourcing de China con México, y eso puede abrir una oportunidad para muchas categorías, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar pendientes de esas oportunidades. Y por otro lado, también se habla de anticipar inventario. Aquellos que tengan el flujo de caja necesario para en un momento dado poder comprar insumos en cantidades importantes con anticipación para surtir la demanda del año completo o de varios meses, también es una recomendación. Obviamente habrá beneficios de precios, habrá beneficios de disponibilidad y obviamente implica la situación de que hay que adelantar pagos y tener el flujo de caja necesario, ¿no? Pero anticipar inventario para poder ser flexibles durante el año, la verdad es que es algo que también se está recomendando y puede ser importante, ¿no? Entonces, ojo en nuestra planeación, tratar de anticipar el tema de la cadena de suministro, hacer una planeación con tiempo, con un proceso formal y si es posible incorporando tecnología para poder ser más asertivos en esta parte. El siguiente riesgo, que es inevitable hablar de esto, tiene que ver con el talento. Un poquito hablando de algunos artículos de Forbes que hemos podido ver, la realidad es que sí hay tensiones salariales provocadas por la inflación o comienza a haber. Como dijimos, va a ser difícil mantener este gap o evitar este gap en un momento dado entre la compensación y la inflación y eso puede causar efectos en el consumo. Por otro lado, hay aunque no parezca, o aunque parezca que estamos cerca de un ambiente en recesión, la verdad es que hay una competencia importante por el talento competitivo entre las empresas. Sí se está viendo que el mercado laboral se está moviendo. Los colaboradores están recibiendo ofertas y muchas veces están recibiendo ofertas más altas. Muy probablemente provocado porque las empresas están pensando, tal vez no puedo tener la misma cantidad de gente que antes, ya me di cuenta que no necesito tanto número de gente, pero sí necesito asegurarme que la gente que tenga el talento necesario para poder salir adelante con las compañías, ¿no? Entonces, en algunos casos están dispuestos más a pagar un poco más por el talento. Inclusive hemos escuchado de casos de demanda internacional de talento especializado. Recientemente estábamos hablando con un colega y cliente que nos hablaba que estaba trabajando en un proyecto de un hospital de Estados Unidos en Texas, que le estaban pidiendo 2,500 enfermeras para traer de México, para llevar de México a Estados Unidos, inclusive con visas de trabajo. Hay talento muy especializado que por las condiciones económicas en Estados Unidos no necesariamente está disponible y los países están volteando, inclusive en el tema del talento, a ver si en México puede existir este talento. Algo muy interesante y que también es un tema del que hemos hablado mucho y tiene que ver con el trabajo remoto, es antes de la pandemia, en Estados Unidos había una ocupación de las oficinas del 95%. Año a la fecha, la ocupación sigue siendo solamente del 45%. Está lejos de lo que fue la ocupación previa. Y esto de alguna manera denota que aunque escuchamos que las compañías están regresando a trabajar de manera presencial, la verdad es que en muchos casos el trabajo remoto llegó para quedarse y no lo podemos ignorar en nuestros planes.
Al final, seguimos teniendo el reto de construir modelos de trabajo flexibles y muy importante, la retención de talentos con beneficios de trabajo remoto es importante en términos de los beneficios para el empleado y los beneficios también para las empresas, como por ejemplo, ahorros en desplazamiento, ahorros de renta de espacios de trabajo, trabajo por objetivos y no por horarios, la atracción y el compromiso de profesionales al trabajar en un ambiente más flexible, la posibilidad de captar talento global que no necesariamente esté en nuestras ciudades. La realidad es que son beneficios que no podemos ignorar. No es para todas las empresas, no es para todas las áreas, no es para todos los niveles, no es para todas las funciones, pero en nuestros planes simplemente estemos seguros que no exista una oportunidad de trabajar con un modelo diferente que en un momento dado nos pueda hacer más eficientes y también nos ayude a atraer talento y a mantenerlo en nuestras empresas, ¿no? Entonces, definitivamente el tema del talento va a ser algo importante y lo tenemos que tener en la mira cuando hagamos nuestros planes. Y último reto del que quisiéramos hablar con respecto a la parte de los retos es que no podemos ignorar que después del Mundial de Fútbol, el año que viene ya comenzamos un preperiodo electoral, en donde probablemente el tema más importante en la agenda va a acabar siendo la atención se va a reenfocar a la carrera presidencial. Es posible que, aunque haya un ambiente de inflación y tengamos esta recesión, son años donde se libera el gasto público, no para inversión, pero sí para financiar todas las campañas que seguramente van a hacer los candidatos. La atención electoral es posible que siga limitando la inversión privada y en la encuesta del Banco de México se plantean 5 condiciones internas que podrían limitar el crecimiento y que tiene mucho que ver con la política de este país. Uno, que se acentúe la inseguridad pública. Es la razón número 1 para que compañías extranjeras decidan no invertir en México. Entonces, ese es un tema muy importante. Segundo, incertidumbre política interna con todo este tema de las elecciones. Problemas de Estado de Derecho, que podríamos hablar horas de Ayotzinapa y todos estos casos. La corrupción y la impunidad. Entonces, son condiciones políticas y sociales que en un momento dado podrían limitar la inversión y que es importante tenerlas en el mapa. Y bueno, como es un año en donde nos enfilamos hacia el final del sexenio, seguramente podríamos ver una conclusión acelerada de obra pública que no necesariamente sea productiva, ¿no? Proyectos de inversión del gobierno que se aceleren para terminarlos porque se va a acabar el sexenio, pero que no necesariamente son los proyectos que en un momento dado estén apoyando más el desarrollo de la economía y la confianza en el país, ¿no? Entonces, pero es un hecho que uno de los riesgos que vale la pena tener en cuenta para el año siguiente, pues sí es este periodo electoral que al final del día puede resultar en muchas de estas condiciones, ¿no? Entonces, estos son los riesgos que se ven hasta el momento y la pregunta acá es, bueno, ¿y qué hacemos con ellos, no? En un momento dado, ¿cómo se traduce esto en la planeación que podamos tener hacia el año siguiente? Entonces, tratando de concluir, la verdad con respecto de los retos y posteriormente les vamos a dar unas recomendaciones para tratar de acelerar su planeación. Primero, el año 23 seguramente va a seguir siendo un año pospandémico todavía. Entonces, sí hay que planear con riesgo calculado, tratar de no estimar de manera optimista el crecimiento del país para el año siguiente y diríamos que habría que confiar moderadamente los incrementos de precio por inflación. No necesariamente vamos a ser capaces de incrementar los precios como quisiéramos, como dijimos antes, y hay que tener un plan para hacer esto y ser capaces de ejecutar de manera realista, ¿no? Y bueno, tratar de dar seguimiento cercano a talento clave con modelos flexibles de trabajo si es posible, porque al final del día el talento es lo que va a representar una gran oportunidad para poder lograr lo que queramos hacer en el 2023. Segundo, nuestro plan ahora más que nunca, sí le sugerimos que esté baseado en números y más números. La verdad es que para la planeación del año siguiente, si no lo han hecho antes, sí les sugerimos determinar las oportunidades basadas en un análisis detallado de su estado de resultados y del estado financiero de la compañía.
analicen resultados por área y proyectos, pero verdaderamente sopórtenlos con hard data que ayude a alinear a la organización con respecto de lo que funcionó y no funcionó, y ahorita vamos a hablar un poco más de esto, y hagan análisis de sensibilidad con múltiples escenarios financieros. Yo creo que no es un año para tener un plan base inamovible. Yo creo que tenemos que tener escenarios y en un momento dado poder ser flexibles para navegar a través de esos escenarios en un momento dado. Tercero, la planeación de la demanda fortalecida y automatizada. Como platicamos, asegúrense de tener un proceso formal de planeación de la demanda y compras de sus productos y traten, si es posible, de desarrollar y automatizar procesos con tecnología disponible que en un momento dado los pueda ayudar a tener más, a ser más certeros en los forecasts que en un momento dado hagan. Y cuarto, enfóquense para el crecimiento. No es un año, el 2023, para tener colchones e ineficiencias definitivamente. Sí vale la pena balancear las necesidades del día a día con proyectos en un momento dado que puedan mover la aguja. Y muy importante, traten de identificar las variables clave y fórmula de crecimiento que los pueda ayudar a maximizar su negocio. Al final, 2023 es un año donde probablemente hacer menos va a ser mejor, como dicen por ahí los gringos, y tratar de enfocarnos en lo que verdaderamente mueva la aguja, porque va a seguir siendo un año difícil y va a seguir siendo un año pospandémico. Y para esto, y otra vez tratando de sembrar la semilla, de comenzar la planeación en este momento del año, quisiéramos permitirnos platicarles de algunas recomendaciones que pensamos que pueden ser interesantes para tratar de optimizar esta planeación. Y primero, me gustaría compartirles 4 reglas importantes que pensamos que pueden ser útiles para esta planeación. Primero, ¿qué es hacer estrategia? Y la verdad es que constantemente nos preguntan en nuestras asesorías, es ¿cómo aprendo a pensar estratégicamente? ¿Qué es hacer estrategia? Y la verdad es que no puedo evitar regresar a un concepto que un jefe mío me dijo hace muchos años, que me parece la manera más sencilla de entender qué es hacer estrategia. Hacer estrategia es elegir, es decir que no a cosas que no muevan la aguja, es entender qué funcionó y qué no funcionó, es tratar de dirigirnos a aquellos grandes proyectos o focos que verdaderamente vayan a hacer la diferencia, porque tal vez con menos gente y con una presión importante de la economía no podemos perder tiempo, que es el recurso más importante que tenemos como compañía, y aquí la sugerencia es elegir, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Segundo, quisiera proponerles la regla del 0.5% al año. ¿Qué es esto? El año tiene 365 días. 2 días al año representan el 0.5% del tiempo en el año. ¿Les parece exagerado dedicar 2 días al año para planear su estrategia del año siguiente? No es mucho, ¿verdad? Es 0.5% de nuestro tiempo al año, pero a veces no lo hacemos. A veces no le damos el tiempo necesario, aunque sea muy poco tiempo, a hacer esta planeación, y a veces tampoco incluimos a la gente adecuada, ¿no? Tercero, la regla del 96-4. Y ustedes saben que muchas veces hablamos del famoso 96-4, pero en este caso me gustaría enfocarlo a decirles, traten de enfocar el 96% de su tiempo en solo 4 grandes prioridades que vayan a mover la aguja durante el año. ¿Por qué no 3 o por qué no 5? Es arbitrario, ¿no? Pero al final del día, si ustedes concentran la mayor parte de su tiempo en lo importante, solo les va a quedar 4 o 5% para incluir lo no importante. Entonces, afortunadamente, no van a caber muchas cosas no importantes en ese 4 o 5%, ¿no? Entonces, otra vez, concentren la mayor parte de su tiempo en lo que valga la pena y en lo que realmente vaya a mover la aguja. Y la última, que me encanta, que no es fácil de seguir, es la regla de los 6 meses. También hace muchos años, un jefe me dijo, si no estás pensando y planeando en lo que va a pasar 6 meses adelante, ya estás tarde. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que en este momento deberíamos de estar ya planeando lo que va a pasar en enero, ¿no? Y así consecutivamente. No es sencillo, más en momentos como este, a veces vivimos en el día a día, ¿no? Y a veces no es sencillo encontrar este tiempo para planear hacia adelante. Pero a través de los años, sí me ha tocado ver que cuando planeas con 6 meses de anticipación, las cosas salen mejor. No hay manera de que no. Entonces, es posible que muchos de ustedes ya lo hagan, es posible que algunos otros no, pero traten de comprar tiempo, traten tal vez no de ahorita ir a los 6 meses completos, pero a lo mejor de estar planeando con 2, 3, 4, jalando tiempo para poder llegar a un tiempo razonable para que las cosas salgan mejor. Entonces, queríamos proponerles estas reglas y de aquí quisiéramos darles algunas recomendaciones que pueden ser útiles en la planeación que si seguimos las reglas van a empezar mañana mismo. Primero, diagnostiquen la situación actual de manera documental y con una nube de opinión entre sus líderes claves. ¿Qué es esto? Que de alguna manera sí formalicemos, hacer un análisis de lo que ha sucedido en este año. La pregunta que siempre nos hacen cuando hablamos de esto es, a ver, ¿cómo le voy a hacer para diagnosticar la situación de este año si apenas estamos en agosto? Bueno, ya estamos en agosto y seguramente ya saben lo que van a hacer para el final del año y seguramente ya tienen un estimado de cómo va a cerrar. Pues utilicen eso y traten de concluir en estos momentos del tiempo cuál es la situación actual de su negocio para que tengan una base. Y acá la recomendación es que dense el tiempo de separar un día para hacer una revisión de resultados con sus líderes claves. Y algunas recomendaciones de esto. Primero, ¿cuál es el objetivo? Concluyan objetivamente resultados y aprendizajes de un año de trabajo, que es este 2022. Y muy importante, tiene que participar la dirección general y tiene que ir acompañada de las direcciones relevantes de la empresa, líderes clave, mandos clave, que en un momento dado realmente tengan una injerencia en los resultados. La época del director o dueño que planea de arriba hacia abajo, la verdad es que ya se acabó. La verdad es que no es eficiente. Traten de planear de abajo hacia arriba, incluyendo a los líderes clave que en un momento dado van a apoyar estos objetivos, ¿no? La recomendación acá es, antes de esa sesión de un día, dense un periodo de un par de semanas donde cada involucrado clave haga un análisis de negocios de su área o de algún proyecto, si es que lideró algún proyecto importante, en donde se pueda recabar información documental y de alguna manera eso sirva como base para lo que se va a revisar. Y luego ya tengan la sesión de revisión de resultados de este año, que hablábamos de que fuera de un día, en donde cada área tenga la oportunidad de presentar en 45 minutos, una hora, los resultados que tuvo en su área o en algún proyecto importante. Y muy importante, el objetivo de esto es construir una nube de opinión con aprendizajes clave que alineemos entre todos los líderes. Porque no sé si les pasa que a veces no estamos alineados en lo que fueron los aprendizajes. Tenemos un montón de información, de conocimiento, pero no logramos aterrizar a veces en aprendizajes que todos pensemos lo mismo y estemos alineados y que puedan servir como base para lo que vamos a planear hacia adelante. Y segundo, traten de identificar con base en esos aprendizajes qué grandes oportunidades ven en este año que hayan movido la aguja. Y eso de alguna manera va a alimentar los planes que se vayan a hacer para el año siguiente. No son sesiones cortas, son sesiones de 4 o 5 horas, en donde sí requiere una preparación, pero es un día que van a utilizar para determinar los aprendizajes y un día en donde en un momento dado pueden alinearse en términos de lo que ha funcionado o lo que no ha funcionado. Entonces, primera recomendación, revisar los resultados de este año. Segundo, revisen lo que le llamamos la trampa del crecimiento. ¿Qué es esto? La mayor parte de las compañías piensan que lo que tienen que hacer es crecer las ventas. Lo que necesitamos es crecer más. Pero la verdad lo que sugerimos acá es hacer un análisis un poquito más detallado. ¿Realmente tu problema son las ventas? ¿O a lo mejor es la rentabilidad que tienen esas ventas? ¿O a lo mejor es el orden o los procesos que en un momento dado los vuelven locos y los hacen invertir mal el tiempo
aunque ya tengan un nivel de ventas decente y un nivel de rentabilidad decente. Y bueno, luego arriba ya vienen otras cosas más filosóficas, donde hablamos de impacto social y en el mundo y legado en términos de un plan de sucesión. Pero concéntrense en los primeros tres. Pregúntense en ese análisis de resultados si tu problema realmente son las ventas, porque a lo mejor ya tienes un nivel bastante decente de ventas, pero lo que pasa es que no necesariamente estás llegando a la utilidad correcta o estás estructurando los procesos de manera adecuada, ¿no? Entonces, vale la pena reflexionar en esto para otra vez generar un enfoque en lo que verdaderamente sea importante. Entonces, ese es el segundo consejo. Tercera recomendación, lo que les recomendamos acá es identifiquen lo que le llamamos su North Star y la fórmula estratégica de su negocio. Y déjenme platicarles un poquito de qué es esto. ¿Qué es el North Star? Y esto viene de algún libro que leímos que la verdad tiene un enfoque bastante agresivo donde dice, a ver, tu estrella del norte es la variable que más importa. Y muy importante, es una, no son varias. Entonces, es la variable que si trabajo en ella, haría realmente la diferencia en mi negocio para el 2023 si puedo mejorarla. Y es en la que queremos enfocar a la organización. Preguntémonos si hoy averiguáramos entre nuestros líderes qué pensarían que fuera nuestro North Star. Probablemente tendríamos opiniones diferentes entre ellos, ¿no? Entonces es un tema que vale la pena discutir e identificar en una junta estratégica. Podríamos pensar que el North Star fueran las ventas o fueran la utilidad, pero la verdad la recomendación es que sea una variable secundaria cuyo efecto sean las ventas o la utilidad. Claro que lo que queremos es vender más y sobre todo ganar más dinero en utilidad, pero hay una variable hoy que es la que si mejoráramos nos puede ayudar a tener mejores resultados. Y para poner un ejemplo, Facebook en lo que se enfoca como su North Star son los nuevos usuarios de Facebook. Un día Mark Zuckerberg le dijo a su gente, a ver, ya no me traigan planes para vender más publicidad o para venderle más a la gente o para que entren más veces al Facebook. A ver, hoy lo que él piensa que va a afectar más positivamente su negocio es traer más nuevos usuarios a Facebook. Si se mejora eso, va a ser la variable que más positivamente va a afectar el negocio. Y claro que hay otras que conforman la fórmula estratégica que ahorita vamos a ver, pero traten de pensar ustedes en su negocio. ¿Cuál sería esa variable que si la mejoro es la que más me va a ayudar a mejorar mis resultados del negocio y vale la pena hacer este ejercicio? Segundo, el business equation o la fórmula estratégica de nuestro negocio. ¿Qué es? Es aquella combinación de variables que resultan en mis ventas o idealmente en utilidad. Tiene que ser simple, tratando de minimizar las variables que involucren esta fórmula. Y tienen que ser identificables y controlables, es decir, que dependan de nosotros. Y déjenme ponerles un ejemplo simple, no se claven. Decidí escoger un ejemplo de e-commerce, en donde ¿cuál es la fórmula? Pues los leads que tengo por mes, es decir, la gente que meto al embudo para que entre a mi página de e-commerce, multiplicado por el porcentaje de conversión de esa gente, es decir, qué porcentaje de esa gente logro que me compre, multiplicado por el ticket promedio, que es lo que cada uno de los que va a comprar en pesos va a comprar, multiplicado por el margen promedio en porcentaje que tengan mis productos que vendo en aquel e-commerce, y eso va a resultar en la utilidad bruta que yo genere al mes. Entonces, si se fijan, el efecto acaba siendo la utilidad bruta que genero en un mes, pero la causa es la combinación de todas estas variables. Entonces, primero preguntémonos, ¿cuál de estas variables es el North Star? ¿Cuál de estas, si yo mejoro, podría incrementar positivamente mi negocio? ¿Es la gente que meto al embudo? ¿Es el margen de los productos? ¿Es el ticket promedio? Y que de alguna manera de ahí nuestras actividades estén enfocadas en mejorar esa variable. Y secundariamente las demás, pero que tengan una jerarquía y que podamos identificar cuál es la más importante. La recomendación aquí también es identificar esta ecuación y cascadearla para en un momento dado poder definir objetivos OKRs por área
que en un momento dado tengan responsables y que sí estén enfocados a lo que queremos lograr. Por algo que le pasa constantemente a las organizaciones que nos toca ver es que todo mundo tiene algo que hacer, todo mundo tiene objetivos, pero no necesariamente esos objetivos, como suma de las partes, se enfocan en obtener lo que sería nuestro North Star y nuestra ecuación de negocio. Entonces, mientras más alineada podamos tener la organización, va a ser mucho mejor. Y por eso se recomienda hacer juntas de planeación estratégica, incluyendo a los líderes. Porque si los líderes no entienden esto, no nos ayudan a ver cuáles son los aprendizajes y no compran las estrategias y el plan de negocio, va a ser muy difícil que en un momento dado seamos productivos. Entonces, recomendación 4 y penúltima. Ya que hicimos la junta de resultados, la recomendación es invertir el segundo día del que hablamos en hacer una reunión en donde identifiquemos y desarrollemos focos e iniciativas estratégicas para el año. ¿Y qué es esto? Es otra vez una sesión en donde el objetivo, después de haber concluido en los aprendizajes, en lo que funcionó, en lo que no funcionó, es identificar esas grandes áreas, esos grandes focos estratégicos para el año que viene y tratar de desarrollar una lista de iniciativas o proyectos que muevan la aguja para el próximo periodo. Y la idea de esto es que lo hagan en conjunto. Acá la recomendación es, primero, traten de hacer un brainstorming de lo que deberían de dejar de hacer, lo que deberían de continuar haciendo y lo que deberían de comenzar a hacer durante el año siguiente, pero basado en lo que hicieron en el 2022. Entonces es algo tan sencillo como eso, que de ahí, al ver todas esas actividades que se deberían de dejar hacer o empezar a hacer, puedan identificar cuáles son las grandes áreas en las que hay que trabajar, que se traducirían en los focos estratégicos, y luego de ahí, cuáles son aquellas iniciativas o proyectos que pueden ayudar a impulsar esos grandes focos. Muy importante, como dijimos, los focos estratégicos no deben de ser más de 3 a 5. A veces queremos tener un montón de áreas en las que vamos a trabajar, donde no necesariamente vamos a tener el ancho de banda para lograrlos. Y muy importante, después de hacer una lista de iniciativas, hay que filtrarlas, hay que segmentarlas y hay que ver cuáles realmente tienen el valor. Y acá la sugerencia es que si pudiéramos lograr tener 3 o 4 grandes focos estratégicos y luego solamente 3 proyectos o iniciativas por focos estratégicos, ya tendríamos 10 o 12. Entonces, ustedes pregúntense, ¿cuántos proyectos importantes tenemos capacidad con la gente que tenemos, con el tiempo que tenemos, con los sistemas que tenemos, con los procesos que tenemos, de verdaderamente ejecutar con excelencia en un año? Y se van a dar cuenta que no son 20, no son 15. Probablemente podemos ejecutar adecuadamente 5, 7 o 10, y en donde la única forma de hacer esto va a ser priorizar y darles una jerarquía, ¿no? Entonces, para eso también nos puede ayudar un proceso de incluir a los líderes, hacer un brainstorming y tratar en conjunto de llegar a esa lista. Esta sesión otra vez implica dedicarle un día a esto y muy importante, después de esta sesión vale la pena darle espacio a los líderes para que los responsables de las iniciativas o proyectos no sea el director general. A veces pensamos que el director general o dueño es el que va a tener la responsabilidad de hacer todo y liderar todo, y no. Aventúrense a ser responsables de las grandes iniciativas, a los líderes de área o a los mandos medios que puedan tener capacidad para esto, para que ellos trabajen, desarrollen la idea, vean de quién necesitan en la organización y se pueda revisar posteriormente un plan detallado de seguimiento para que en un momento dado hagamos que las cosas sucedan. La realidad es que muchas empresas tienen planes estratégicos y muchas empresas concluyen aprendizajes y también hacen sus focos e iniciativas estratégicas, pero a veces todo se cae en la ejecución. De nada sirve tener una carpeta de PowerPoint preciosa con tu plan estratégico del año si no hay una metodología de seguimiento,
si no se establece un equipo de trabajo que verdaderamente le dé seguimiento a lo que esté sucediendo durante el año. Y aunque suena básico, pregúntense si lo hacen, pregúntense si realmente tienen esa metodología, y creo que también es importante. Y esa es la recomendación 5. Es muy importante que después de dedicar estos 2 días del año a hacer su plan estratégico, posteriormente definan responsables y esta metodología de seguimiento que hablamos. Nosotros utilizamos una metodología que se llama TIME, en donde básicamente tenemos diferentes fases, ¿no? Primero, definir interesados clave con roles y responsabilidades de las iniciativas o proyectos que se hayan determinado. Segundo, muy importante, ¿qué requerimos de la organización? Porque a veces definimos proyectos o iniciativas con las cuales no contamos con recursos para hacerlas, ¿no? Humanos o materiales, ¿no? Entonces es muy importante plantear los requerimientos de cada iniciativa. Después, ya muy a detalle, tratar de hacer un breakdown o un quiebre de la estructura de trabajo en términos de las actividades que implica cada proyecto. Y muy importante, un plan de tiempos. Una fase de seguimiento o iniciativas que no están acomodadas en el tiempo no sirven de nada, porque de nada sirve que definamos solo 5 proyectos si no realmente tenemos una planeación en términos de los tiempos y quién va a ser responsable de darle seguimiento. Y sean realistas, a veces ponemos todos los proyectos del año en el primer cuarto y luego vemos que no nos da tiempo y los vamos aventando hacia adelante, ¿no? Pero de una manera no ordenada y no necesariamente eficiente. Mejor pregúntense desde el principio, ¿qué capacidades tenemos en cada mes, en cada cuarto, en cada semestre o en el año completo? Y tal vez haya incluso alguna iniciativa que tengamos que aventar al 2024, ¿no? Entonces, vale la pena hacer este breakdown con los tiempos, los posibles riesgos que en un momento dado implique cada uno de estos proyectos o iniciativas y algo muy sencillo, realmente tener un control de tiempos en términos de un activity tracker o una tabla que en un momento dado vayamos definiendo de manera, dándole seguimiento de manera semanal, quincenal, mensual, como ustedes decidan, pero que sí hagan un proceso formal. Esto se puede traducir al final del día en determinar ciertos foros de seguimiento con la dirección o las gerencias para que todos como equipo vayan viendo cómo avanzan o qué se tiene que hacer con los proyectos que ustedes mismos definieron. Y esto cambia todo y me gustaría cerrar la plática con esto. En la medida que podamos tener un proceso de planeación oportuno, liderado por la dirección y que incluya a los líderes funcionales claves de la organización, vamos a tener un plan de negocio o un plan estratégico que sea del equipo. No funciona igual cuando llegue el jefe y les dice qué hacer. Es más, a veces ni les dice qué hacer. Les dice, yo digo que vamos a crecer 30% en el 2023, háganle como quieran, ¿no? Entonces ahí estamos todos corriendo e inventando qué vamos a hacer para tratar de llegar al número que dijo el jefe. Las cosas ya no funcionan así. Si desde abajo hacia arriba, en equipo, determinan los objetivos del año y lo que hay que hacer para lograrlos, y es muy importante, hacen el plan de todos, hacen el plan suyo, esto va a funcionar mucho mejor. Entonces, esta es la última recomendación que tenemos y la verdad, la idea de esta plática era inspirarlos, moverles un poco el tapete y tratar de que mañana regresen a la oficina pensando ¿y cuándo vamos a planear? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y cuál es el proceso? Y traten de acomodar en la agenda más allá de que tenemos que seguir sorteando las vicisitudes de la pandemia y lo que tenemos que hacer de aquí al final del año, se encuentren esos 2 días, se encuentren ese 0.5% del año y planeen con la anticipación suficiente lo que pueda hacer el 2023, ¿no? Entonces, otra vez, esta no es la verdad absoluta, pero sí quisimos compartirles mucha de esa información para que ustedes puedan establecer sus procesos de planeación y en un momento dado puedan ser más productivos para el 2023. ¿Sale? Entonces, si quieren, no sé si tengan algún comentario, pregunta, con gusto coméntenlo con Memo y o intervengan y si quieren pasamos a ver si hay comentarios o preguntas. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. ¿O algún comentario? Yo tengo una pregunta.
Hola, Hola, Dan. Dan, por acá. Primero, muchas gracias. Quería comentar, hace tiempo escuché un podcast, ahora lo estaba buscando, me encantaría compartirlos, pero está en hebreo, entonces nada más les voy a platicar rápido. Están hablando de las estrategias flexibles, la traducción, no me toman la palabra así, no me hagan decir la palabra, pero hablan de si hacer una planeación estratégica. Estrategia dinámica, es lo que dicen. Y hablan mucho como que la dinámica hoy en día en los negocios y en general como en planeación estratégica, tenemos que considerar que tiene que ser dinámica. Desde la planeación tenemos que saber que tenemos que ser dinámicos, es decir, tener la flexibilidad de reaccionar y movernos abajo de cualquier circunstancia por las experiencias que vivimos en los últimos ya 2 años y cacho, ¿no? Y nada, entonces, respecto a lo que dijiste en la planeación estratégica, la única cosa que yo igual siento que sería bueno considerar es eso, ¿no? No sé si tienes alguna recomendación de cómo se hace, cómo se diseña una estrategia con base dinámico. Mira, creo que es un excelente punto, Dan, porque creo que así como un plan que se queda en una carpeta de PowerPoint y no lo usamos, no sirve para nada, algo que tenemos que estar conscientes es que un plan es eso, o sea, es un plan que va a diferir con la realidad. Entonces, acá la recomendación es que también dentro de este plan de seguimiento que se tenga, se establezcan tiempos en los cuales vaya a haber revisiones de ese plan. Probablemente la recomendación regular es tener revisiones trimestrales en donde se actualicen los resultados que ya se tuvieron en el trimestre junto con el estimado que se puede también actualizar hacia adelante basado en el resultado de esos 3 meses para hacer un plan redefinido o una revisión al plan. Ojo, el plan inicial no cambia, sigue siendo el mismo, pero se va ajustando, algunos les llaman estimado 1, estimado 2, estimado 3, que va incluyendo información de resultados ya que son un hecho y va actualizando el forecast hacia adelante. En un periodo como el que tenemos, en donde va a haber mucha variación de algunas variables, valga la redundancia, tal vez esos 3 meses se pudieran reducir a que hicieran revisiones mensuales, en donde vayan actualizando lo que va pasando cada mes y vayan revisando el posible forecast hacia los siguientes meses hasta que termine el año, ¿no? Entonces, yo creo que direccionalmente la recomendación es, hay que revisar los resultados. A veces sí invertimos dos días al año en hacer esta revisión de resultados, pero luego en el día a día habemos muchas compañías que no tenemos ni revisión de resultados mensual, ¿no? Entonces tenemos el P&L, el balance, el estado de resultados, los reportes de ventas, etcétera, pero no los revisamos, no nos juntamos a comentarlo y otra vez es muy importante alinear los resultados y los aprendizajes con los líderes clave de la organización. Entonces esa sería, creo, la recomendación. Gracias. ¿Alguien más que tenga a lo mejor algún comentario? ¿Te preguntan por qué? De la controversia, ¿no? Sí, referente al tema de la controversia energética de parte de Estados Unidos y Canadá hacia México. Al final, ¿cuál es tu perspectiva sobre los escenarios y posible impacto para México? Bueno, mira, la realidad es que yo creo que la controversia energética ni siquiera creo que solamente tiene que ver con Estados Unidos y Canadá y México, ¿no? O sea, yo creo que va a haber un tema energético mundial y ya está existiendo, ¿no? En donde desde el mismo manejo, precios, tema político y temas comerciales entre los países con respecto de la parte energética, yo creo que va a seguir creando una limitación en los siguientes meses y tal vez durante todo el 2023, ¿no? Entonces, yo creo que hay que otra vez tratar de estimar lo mejor posible de acuerdo a los números que se vayan teniendo
de acuerdo a las situaciones que se vayan dando, y tratar de prever en un momento todos los posibles efectos para cada negocio con los tiempos más lejanos posibles, ¿no? Es imposible predecir el futuro, ¿no? Ojalá tuviéramos una bola de cristal para saber exactamente qué efectos puedan tener, pero acá la recomendación es que traten de anticiparse lo más posible, de reunir toda la información posible, de estar alertas y de ir incorporando eso a las revisiones de sus planes. Marco Carmillo tiene... Hola, Marco. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Bien, ¿y tú? Qué bueno, Marco, igualmente. Bien, bien, gracias. Oye, saludos a toda la audiencia. Oye, amigo, fíjate que, bueno, ya ves que nosotros somos, nuestro giro de negocio es el marketing y la publicidad. Sí. Y a lo que nos hemos enfrentado en estos tiempos de pandemia es que los presupuestos han estado muy limitados para el tema de la inversión en medios. Ajá. A nosotros nos ha costado un poco de trabajo. Sí hemos jalado como más negocio de BTL. Sí, ese negocio pensamos que no iba a ser como muy próspero en esta época por el tema de pandemia, de tanta cuestión de sanitización, etcétera, y vemos que eso pues ya está más librado, ¿no? Y eso era como parte de nuestra planeación, era enfocarnos más a lo digital y al marketing y publicidad a nivel medios masivos. Sin embargo, pues digo, tuvimos la fortuna de que el otro negocio empezó a compensar esa falta de interés de las empresas en invertir en medios. ¿Tú Ajá. cómo ves estos años y cómo percibes estas dos industrias? Mira, a ver, yo creo que la inversión de medios, y por ahí hay varios conectados que tienen que ver con el asunto, yo pienso que la inversión en medios siempre va a ser necesaria, ¿no? Yo creo que dependiendo de la circunstancia ha ido variando y ha ido asignándose a diferentes tipos de medios, ¿no? Los que nos entrenamos en el marketing tradicional hace años, pues nos tocó siempre invertir en la tele, en el radio, en los espectaculares, etcétera. Y bueno, hoy por hoy lo que estamos viendo es un cambio importante a los medios digitales. En tu caso, Marco, yo creo que las inversiones creo que son de las categorías que más se vieron afectadas con la pandemia, porque pues de alguna manera parte de estas inversiones que se ponían en expos, en activaciones, en eventos, pues básicamente se fueron a cero y las compañías tuvieron que detener sus inversiones, ¿no? Lo que hemos visto durante este año y muy relacionado con la información que se presentó, el consumo se ha recuperado. En canales como el retail, inclusive se están viendo crecimientos importantes. Y yo creo que lo que está pasando ahorita es que sí, la pandemia ha sido un detonador importante de pensar en formas diferentes de comunicarse con el cliente y de entender mejor el viaje del consumidor. No viendo como competencia la parte física con la digital, porque yo creo que siempre va a existir esta omnicanalidad famosa en donde ambos son complementarios, pero tratar de entender en el viaje específico de nuestro consumidor o cliente dónde podemos hacer inversiones que en un momento dado nos generen reconocimiento de marca, reconocimiento de cómo hacemos negocio, reconocimiento de nuestra oferta de valor y que en un momento dado pueda generar prospectos y ayudarnos a cerrar clientes. Otro tema que hemos visto de manera importante, y la verdad es que estamos trabajando mucho en un reporte de innovación que emitiremos pronto para el punto de venta, es que la tecnología está jugando un papel importantísimo. La incorporación de tecnología al punto de venta para mejorar el servicio al cliente, para comunicar de forma diferente, para agregar valor al anaquel en el que estamos acostumbrados a comprar e inclusive relacionarlo con el anaquel digital del e-commerce, está siendo una tendencia importante y yo creo que es algo que vamos a ver cada día más en términos del punto de venta, ¿no? Entonces, lo que yo te diría, Marco, es que más siendo un año electoral, donde va a haber activaciones y donde se va a necesitar comunicarse con la gente, lo que estamos viendo es que se está liberando contra el 2021 ese presupuesto, no necesariamente en los mismos rubros, pero habrá que estar atentos y hacer el análisis en cada categoría,
para poder aprovechar esas oportunidades, ¿no? Excelente, Jorge. Y justo lo que dices, nosotros empezamos a planear hace 6 meses lo que iba a empezar a pasar este último semestre. Y en realidad el habernos enfocado a la onda futbolera que viene ahorita, estamos preparados como para empezar a dar a conocer algunos productos que tenemos. Entonces yo creo que todo lo que viene aquí y lo que nos va generando The Retail Community nos ayuda mucho, y lo cual pues agradezco mucho, Jorge. Gracias por este tiempo. Y saludos a mis Muchísimas amigos gracias, de por aquí. Marco. No sé si alguien más tenga alguna pregunta adicional o comentario. Si no, me gustaría despedir la sesión agradeciendo como siempre a Jorge. Gracias, George, por tus palabras, por esta información que creo que es beneficio de tus negocios, pero también es importante hacer introspección sobre lo que queremos hacer también de manera personal y vincularlo con el tema profesional. Entonces yo creo que es muy importante dar visión, ¿no? En términos de tiempo. Gracias a todos por su atención y por el tiempo que destinaron a esta sesión. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Sí, muchísimas gracias a todos y gracias por estar acá. Espero que haya sido útil la información y cualquier apoyo que necesiten en sus procesos de planeación estratégica, con gusto podemos ayudar.